Tema que tiene que ver con el amor, la fe y la esperanza. Creo que hay una canción así, ¿no? Fe y esperanza o algo así, ¿no? Mucho se habla acerca de esto y el día de hoy quise hablar acerca de esto porque está puntualizado en la Escritura. Así que el tema de esta predicación es amor, fe y esperanza. Y para comenzar, bueno, creo que es importante que podamos nosotros entender que en el mundo en el que vivimos, pues es un mundo que, como bien lo saben, tiene sus momentos de alegría, tiene sus momentos donde sí reímos, donde sí la pasamos bien, pero la verdad es que también es sombrío, perdón, está lleno de personas temerosas, lleno de personas que, aunque sí buscan a Dios, algunas personas, otras no. Algunas personas luchan por darle algún sentido a su vida y están viviendo siempre en una angustia generalizada en nuestra cultura que, como bien sabemos, estamos en un auge de prosperidad, a donde hay las facilidades para todo, a donde hay una supuesta libertad. También es verdad que nos encontramos envueltos en miedos, en angustias, en ansiedades, en dudas, en preguntas. Ahora es difícil salir a la calle a cierta hora. Hablaba con una tía mía que vive en Estados Unidos y me decía, oye, queremos ir a visitarlos, pero escucho en las noticias que allá en México la situación es muy difícil y la verdad tengo miedo de ir. Yo le decía, bueno, tía, la verdad es que donde nosotros vivimos, sí, la verdad es que sí está bastante delicada la situación. A cierta hora del día creo que ya no podemos andar como hace algunos años, ¿no? Y el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando y hay una especie de temor. Las personas siempre están buscando que les den un significado, desesperadamente buscan que mientras se consumen en esta carrera de todos los días, se, eh, se encuentran con el egoísmo y se encuentran capaces de ser satisfechas con las cosas que hacen, de estar en paz, de tener alegría duradera. Luchamos porque somos muy malos en las relaciones. Veo cada vez que hay gente más y más dada a separarse, a romper con lo que prometió, y nos falta realmente un apoyo real y tratamos y luchamos de asegurarnos de una relación duradera, significativa en el matrimonio y parece casi imposible, ¿no? He casado algunas parejas en algún tiempo y lamentable ver cuando alguna de repente te la encuentras y te dices, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Y no, pues ya me divorcié, ya me separé o estoy en aras de separarme y vemos que las familias están llenas de caos y de desintegración. Porque entre más materialista sea la cultura, entre más sea ese el principal objetivo, lo material, es más difícil salvar las relaciones y que las relaciones sean significativas. Porque las personas que viven aisladas en alguna parte del mundo donde el internet, la televisión, la moda, etcétera, etcétera, no es lo más importante, las relaciones tienen más peso, significan más. Veía yo el otro día un reportaje en la televisión de las familias que viven allá en lo más profundo de lo que es el bosque de Rusia, a donde no hay nada, donde llega la medicina, llega el avión con las provisiones una vez al mes y la gente está rodeada de bosques de nieve y me daba cuenta que el reportaje decía que esa gente es feliz y es feliz porque las relaciones que tienen entre ellos tienen mayor peso, significan más, las familias son más unidas. Ahora, quiero simplificar todo lo que estoy diciendo, porque la verdad es que en lo profundo del corazón de todas las personas, para el punto que quiero llegar es este. En el corazón de todos nosotros tenemos tres necesidades. Y esas tres necesidades tienen que ver con el amor, porque todos necesitamos amor en nuestra vida, a todos necesitamos que nos amen de manera generosa, todos necesitan ser amados
aunque conozcan tus faltas, porque es fácil que te amen cuando no te conocen, ¿no? Pero conforme te van conociendo, conforme te van aprendiendo tu lado oscuro, es más difícil. Pero todos necesitamos que se nos acepte, se nos ame generosamente, aún con nuestras faltas. Número 2, todos necesitamos en quién confiar. Eso es esencial. Todo ser humano necesita que se le ame incondicionalmente. Todo ser humano necesita alguien en quien confiar, en alguien en quien podamos colocar nuestras vidas, alguien que sea generoso, alguien que sea poderoso, que tenga los recursos para asegurarnos de un mundo inseguro. Necesitamos alguien que nos ame, alguien que nos cuide, alguien que tenga el poder para rescatarnos en medio de los problemas. Y que digas, no, pues yo estoy tranquilo, estoy confiado porque sé que hay alguien que me puede socorrer en algún momento de mi vida. ¿Qué es lo que hacen las señoras cuando tienen algún problema? Le hablan al marido, ¿no? Oye, me está pasando esto, ¿me puedes venir a ayudar? Claro que sí, ahí va el marido gustoso, corriendo a ayudarle. Y número 3, todos necesitamos esperanza, saber sobre el futuro que nos depara por delante, tener una esperanza. Todos quieren ver esa luz al final del túnel, como nos han dicho, cuando la cosa está más difícil, más oscura. Todos necesitamos tener esa esperanza en ese futuro de que algo bueno nos va a suceder y que va a ser mucho mayor que cualquiera de las malas experiencias que ocupen nuestras vidas. Y por eso, amor, fe y esperanza. Alguien para amarte, alguien en quien puedas confiar, que te cuide, que te rescate, y alguien que te dé un futuro. Vamos a la escritura. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora, todo esto está basado en las palabras que nuestro Señor Jesucristo le va a decir a sus discípulos. Es decir, el tema del día de hoy tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo le va a decir a sus discípulos en el último de los momentos donde Él va a ser separado de ellos para ir al juicio, para ir a la cruz, porque tiene que ver con esto, con que ellos sepan en su corazón que hay alguien que los ama, que hay alguien en quien pueden confiar y que Él es el que les puede dar esa esperanza que necesitan. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y quiero enfatizar de su conocimiento que la Escritura habla de estas tres cosas. Vamos a 1 Tesalonicenses. El apóstol Pablo, una vez más, va a hablar acerca de estas tres cosas. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas tres disposiciones divinas que vienen a nosotros nos hacen creer en el Señor Jesucristo y son esencialmente lo que necesitamos para tener una vida en paz y con alegría. Nuestro Señor Jesús diría estas últimas palabras, como les dije hace un momento, a sus 11 discípulos en la noche anterior a la crucifixión. Un discurso de nuestro Señor Jesús que va desde el capítulo 13 hasta el 16, a donde Él les ha hablado de muchas cosas, le ha reiterado sus promesas, les ha dado las advertencias, sigue hablando de su muerte y de su partida. Ahora, para poder entender lo que vamos a ver esta mañana acerca de estas tres cosas que son importantes, debemos estar dentro de lo que es el pensamiento de los discípulos. Este hombre que ha traído estos tres factores a la vida de estos discípulos, están escuchando que Él ya se va, que los va a dejar, que ya no va a estar con ellos. Y estos tres hombres tienen
que entender que este Jesús, en quienes ellos han depositado su fe, va a ser apartado de ellos, pero no los va a dejar solos. Y entonces Él les ha hecho todo tipo de promesas, les ha hecho todo tipo de advertencias, sigue hablando de su muerte, de su partida. Están preocupados, están llenos de ansiedad, mientras que Él ha estado con ellos. Tenían a alguien en quien creer, tenían a alguien que los amaba. Mientras Él ha estado con ellos, Él los ha librado de todos los problemas en los que se han metido y les ha proporcionado todo lo que necesitan. Mientras estuvo con ellos, llenó sus vidas con esperanza. Pero ahora dice, tengo que partir, voy a morir. Y además de eso, les ha dicho, serán perseguidos de la misma manera que me han perseguido a mí, serán odiados, serán rechazados. Y esto va a continuar a través de toda la historia de la humanidad. Es decir, a todos los seguidores de Cristo, de alguna o de otra forma, les va a pasar lo mismo. Ahora, vivimos en un país, en una parte del país a donde esto no sucede a nosotros. A nosotros no nos andan persiguiendo de esa forma. Pero sí hay un rechazo. Pero sí hay un distanciamiento cuando tú te declaras, cuando tú demuestras que eres diferente. En el sentido de, tú no eres como el mundo. Tú eres una persona que obedece lo que dice la Escritura y entonces te marginan, te hacen a un lado. Lucas capítulo 21, versículo 12, marca puntualmente lo que Jesús les dice y les advierte. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores. ¿Por causa de qué? Dice, de mi nombre. Y entonces Jesús no solamente está anunciando que Él va a partir, sino que también los van a perseguir. Entonces imagínate, esta es una persona que te ha cuidado, que te ha amado, que te ha aceptado, que ha dado todo lo que tú necesitas y que de repente te dice, me voy a morir, me voy a ir, pero ¿sabes qué? No nada más eso, sino que también vas a pasar por una serie de persecuciones y te va a empezar a ir muy mal. No, hombre, pues imagínate cómo se pone. Imagínate cuál es el sentir. Ahí mismo en Lucas 21, donde está, vamos a leer el 16 y el 17. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis, ¿cómo dice? Aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No te va a ir bien. Esto llama mucho mi atención porque a veces en la vida hay momentos de bonanza. A veces en la vida hay momentos donde uno está muy bien y tienes la bendición de Dios y todo marcha bien. El negocio va bien, el trabajo, la economía, la salud, todo marcha muy bien. Y en eso estamos todos muy contentos, estamos agradecidos. Algunos, ¿verdad? Porque algunos no son agradecidos en nada, pero bueno. Y de repente viene algo que desestabiliza la vida, la armonía, y te dan alguna noticia, y entonces nuestro corazón se empieza decía mi abuela, a chicopalar, ¿no? A poner así pequeño, y empiezas a preocuparte, y viene la ansiedad y todo. Y podemos ver que Jesús no nada más les dice que Él se va a retirar, sino que también les va a ir mal. Ahora, ¿por qué les va a ir mal? ¿Por qué los van a odiar? Porque odian a Jesús. Porque los fariseos, porque la gente religiosa, que es el grosor de toda la gente que está en ese momento ahí, odia a Jesús. ¿Por qué más te van a odiar? Porque no eres parte del sistema de este mundo. Y se resienten con los que no son como ellos. Yo no sé si a ti como cristiano te han rechazado por el simple hecho de ser cristiano. Dicen, no, con ese no cuentes porque ese no es como nosotros. ¿Por qué más te van a odiar? Porque no conocen a Dios y son súbditos de Satanás.
Y este es un momento sombrío para los discípulos, porque Jesús que va a la cruz les advierte y les dice, va a ser mucho peor para ustedes. Así que a estas alturas la noche ya está terminando, ya está en las primeras horas del viernes, es el día de la crucifixión. Se dirigen al jardín de Getsemaní, viene el arresto, viene el juicio, viene la cruz y está llegando todo a su fin, y entonces ellos están preocupados. Y entonces el Señor Jesús les va a ofrecer consuelo. Y el consuelo que les ofrece está construido alrededor de estas tres realidades: el amor, la fe y la esperanza. Tienes uno que te ama, tienes uno en quien puedes confiarle tu vida, y tienes alguien en quien puedes tener esperanza, porque hay algo planeado para ti. Vamos a Juan, de donde vamos a partir para nuestro estudio de esta mañana. Juan capítulo 16, versículo 25. Juan capítulo 16, versículo 25 en adelante. Dice lo siguiente: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿cómo dice? Yo he vencido al mundo. ¿Cómo tienes paz ante la persecución, incluso ante la ejecución? En la última declaración que acabamos de leer, dice el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando habla del mundo, no está hablando del planeta físico, de la tierra, sino más bien está hablando del sistema que domina la creación, el sistema que domina la humanidad. Es el complejo del mal que domina la vida del hombre caído, que está gobernado por Satanás, que está gobernado por este príncipe del poder del aire, el espíritu que, dice la Escritura, trabaja en los hijos de la desobediencia, que en aquellos pecadores. Es un mundo lleno de pecadores, de gente que se deja guiar por la carne y que está infestado en todos los ámbitos, desde lo más alto, lo más grande, hasta lo más bajo, por demonios que practican tantas y tantas cosas que mueven a este mundo. Y entonces Jesús dice: en este mundo lleno de tanta maldad vas a tener aflicciones. Y fíjese lo que les está diciendo: o sea, me voy a ir, los van a perseguir, van a tener aflicciones. ¿Cómo no preocuparse, no? Humanamente, ¿cómo no decir: pero espera, nos vas a dejar solos, espera, ¿qué va a suceder de nosotros? La palabra aflicción literalmente significa presión, angustia. Es como estar dentro de una olla express. Vas a estar en apuros porque el mundo es hostil, el mundo te odia, el mundo no te va a amar. Pero
gracias a Dios por su palabra, porque no nos deja en esa situación. Otra vez, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, nos enseña el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, una verdad impresionante. A fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, dice la Escritura, que para esto estamos puestos. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y termina diciendo, para esto, dice, estamos puestos. Lo que él está diciendo, en otras palabras, es que hemos sido destinados para esto. Que no te sorprenda que como cristianos tengas aflicciones en el mundo. Que no te sorprenda que como cristianos la gente te rechace, la gente te odie, hablen de ti. Que no te sorprenda que en el mundo, el sistema, no pueda estar en el mismo sentir que tú. Porque ese es el mundo. Dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, las tribulaciones, las angustias, las situaciones que tú vives como cristiano, las vivimos todos los que somos cristianos. El rechazo, el odio que el mundo siente hacia ti por no hacer lo mismo que ellos hacen, lo padecieron, lo siguen padeciendo y lo seguirán padeciendo todos aquellos que están en Cristo. Esperamos que el mundo persiga a los cristianos porque persiguieron a Cristo. Nos odian porque no somos del mundo y no conocen a Dios. Entonces, frente a esta situación, frente a este mundo de tribulación, de angustia, de problemas, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo nos las arreglamos? ¿A qué nos aferramos para no caer? Usted y yo sabemos y conocemos de gente que dice, no, mejor ahí muere, estaba yo mejor que como estoy ahorita. Mentira. Lo que pasa es que no han conocido a ese Dios de la Biblia, no han experimentado estas tres cosas. Bueno, Jesús dijo en Juan 16:33, que acabamos de leer hace rato, lo voy a leer en tres versiones diferentes para que vea usted. Voy a leer la palabra de Dios para todos, voy a leer la Nueva Traducción Viviente y voy a leer la 1960. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. La versión Nueva Traducción Internacional, Nueva Versión Internacional dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y la Reina Valera dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Es más fácil ir con alguien y decirle, tú confía, tú mira, sé valiente, échale ganas, ¿no? Es como el léxico que hablamos entre nosotros cuando alguien está pasando por alguna situación difícil, vamos y le tratamos de animar diciéndole, tú confía en el Señor, tú échale ganas, y la gente te escucha y te dice, sí, gracias, ¿verdad? Sí, pues gracias. Probablemente hemos escuchado esto algunas ocasiones de nuestra vida, en medio de los temores, de ansiedades, de decepciones. Sé valiente, anímate, confía. Pero no es lo mismo cuando tú lo dices a cuando tú lo lees de aquel que lo dijo, porque la diferencia está en quién lo dijo, y lo dijo Jesús.
Y eso lo hace totalmente otra cosa. Ahora, en el griego original esta forma verbal es imperativo. ¿Eso qué quiere decir? Que es una orden. O sea, Jesús no está dando una sugerencia. Jesús no te está diciendo, échale ganas. Te está diciendo, sé valiente. Jesús te está diciendo, confía. Te está dando un mandamiento. Y si el Señor Jesús, que tiene el control absoluto, te dice, confía, anímate, sé valiente, eso es muy diferente. Porque Él tiene el control, completamente diferente a que yo te lo diga. Es una promesa absolutamente divina. Los discípulos están angustiados, están presionados, no saben cómo van a sobrevivir sin Cristo. Y el Señor les dice, sean valientes, anímense, confíen. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te ama. Porque tienes a alguien que tiene cuidado de ti, en quien puedes confiar, y porque tienes una esperanza para el futuro. Eso es lo que necesitamos, entender que somos amados por Dios, que podemos confiar en Él y que el futuro lo podemos nosotros ver en el Señor Jesús. Es lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué la gente no corre hacia Él? ¿Por qué la gente no va hacia el Señor Jesús? Pues es sencillo. Aman su pecado. Pero para aquellos que vienen a Él, Él provee todo lo que necesitan. La paz del alma, Él provee el amor, la fe y la esperanza. Vuelvo a leer Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué quiere decir con todo esto? Todo lo que Él les dijo, no solo en el párrafo anterior, no solo esa noche, sino todas las cosas que Él les había estado diciendo durante 3 años. Al final del versículo 25, todo es del Padre, todo ha estado revelado, ha sido revelado por el Padre, se trata del Padre. Cristo vino a revelar al Padre, de hecho Él es la plenitud de la deidad. Dice Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Padre unigénito, dice gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es, todo se trata acerca del Padre. Revelar al Padre. Y entonces le dicen, ya no se trata de una parábola, de alguna alegoría. Ahora todo va a ser aclarado. Ya no va a ser esta alegoría, esta forma de hablar, como cuando Jesús decía, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el pan, cuando habló del templo, cuando habló de su cuerpo, cuando habló de la carne, cuando habló de beber su sangre, cuando dijo, antes de que Abraham fuera, soy yo. Ya no va a ser así. Ya lo que les está mostrando ya no va a ser en alegorías, ya no va a haber ese entreluz entre que si queda claro o no, lo va a hacer abiertamente. ¿Y de qué se trata? De mostrar al Padre. ¿Por qué? Porque ese era el punto principal. Había suficiente verdad en todo lo que Jesús enseñó para eliminar cualquier excusa para no creer en Él. Suficiente verdad en lo que Él enseñó para saber que Él era Dios, el Salvador, el Mesías que había venido. No siempre se había entendido todo, pero en este momento Él ya no lo va a hacer a través de alegorías, lo va a hacer a través de una explicación completa. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Ahora Él va a enviar a su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo sea todo más claro. Porque había un velo, no había una explicación completa, no se había entendido por completo. Las cosas no habían sucedido aún, por lo que había que explicarlas un poco más. Tuvieron dificultad para creer que Él moriría y que se iría, porque pensaron que Él iba a traer el reino. Lo hablamos cuando
Cuando estudiamos Mateo, dijimos que los discípulos creían que el reino iba a ser en ese momento y estaban preparados, pero no alcanzaban a entender las cosas. Tenían ambición personal y ellos no querían que él muriera. Pedro le dice: no, Señor, que no acontezca tal cosa. Ellos no entendían bien y había sido por algunos años velada el propósito principal, y el propósito principal es que conocieran al Padre. Y no nada más eso, sino la instrucción del judaísmo los había cegado también un poco. Juan 16, versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Está hablando de su muerte en la cruz. Vas a tener que llegar al otro lado de la cruz, vas a tener que verme morir, y después vas a entender todo cuando venga el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo va a venir a revelarte a ti y a mí que solamente Él es el que puede darnos esa esperanza, ese amor, esa fe en Él, porque sin eso no podemos. Juan 16, 25 nos dice: estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Y a qué hora se refiere? Podría ser después de la resurrección, cuando Él los encontró en el camino de Emaús, cuando estuvo con ellos en el aposento, en la habitación, cuando estuvo con ellos 40 días, después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Él les habló cosas concernientes al reino de Dios. Y tal vez a esa hora a la que se refiere es cuando el Espíritu Santo llegaría y estaría dentro de ellos. Ahora, Él prometió al Espíritu Santo en los capítulos 14, 15 y 16 de ahí de Juan, y siempre se refirió al Espíritu como el Espíritu de verdad. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es el Espíritu de Dios el que revela esto a nuestra vida. El versículo 23 de ahí de Juan dice que en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os dará. Y el versículo 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y en el día de Pentecostés se inicia una nueva era del Espíritu Santo, porque el velo se desprende de arriba hacia abajo. Y si tú conoces un poco de las Escrituras, tú sabes que todo judío sabía que no se podía accesar al Padre. No había esa relación con el Padre. No había esa cercanía con el Padre. Y cuando Jesús dice: mi propósito ha sido venir a mostrar al Padre, es para quitar eso de sus mentes. Se rasgó el velo y ahora dice: el camino está abierto, ahora pueden ir al Padre directamente. Y sé que a lo mejor algunos de ustedes están diciendo: ya me perdí, ya no sé de qué está hablando. Lo veo en sus caras. Déjenme tratar de explicárselo. El propósito de todo esto es mostrar a través de este amor, de esta fe y de esta esperanza, que Jesús, que vino como hombre, tenía el propósito de quitar ese velo y de mostrar al Padre, para ir al Padre y tener ese amor, esa fe, esa esperanza en Él. Los judíos no podían aceptar en su mente que ellos podían acercarse al Padre libremente, y Jesús quitó eso. Y un poquito tiene que ver con lo que la próxima semana, si Dios me permite, les voy a estar hablando. Jesús, en sus declaraciones directas y simples, dice: ya no les voy a hablar más en alegorías, se va a quitar, va a venir el Espíritu Santo, va a habitar en ustedes, les va a revelar toda la Escritura,
serán quitados los velos y la hora viene cuando no se hablará más en ese sentido. Versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que os rogaré al Padre por vosotros. Ya no será necesario pedir en el nombre de Jesús. Escuche lo que le digo. Aunque lo hacemos a través de Jesús, Señor, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, pero lo que está diciendo es precisamente esto. Ahora tiene que haber una relación con el Padre. Jesús ha terminado su ministerio terrenal y los está llevando a una petición directa al Padre. Cuando el Espíritu Santo reside en nuestras vidas, podemos ir directamente al Padre. Tenemos acceso directo al Padre. Y esto es impresionante al pueblo judío porque Dios era distante, Dios Padre, estaba detrás del velo, en el lugar santísimo. Pero en la cruz el velo se rasgó y el lugar santísimo fue expuesto y ahora tenemos acceso directo a Él. Por eso Pablo escribe en Gálatas y escribe también en Romanos que cuando vayamos a Dios le digamos papá. Cuando tú y yo somos niños, sabemos que nuestros padres nos aman, podemos confiar en ellos, porque los niños así son, y nos sentimos seguros con ellos. Ahora, la intención de Jesús es mostrar al Padre directamente y no quiere decir que Jesús no interceda por nosotros, pero escuche, Él intercede por nosotros en los asuntos sobre los cuales no tenemos conocimiento y sabiduría. Tenemos acceso directo a Dios a pedirle, y si es consistente con el nombre de Jesús, con la voluntad de Jesús, con el propósito de Jesús, el Padre responde. Dice el versículo 27 de Juan 16, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que ahí está el punto. ¿Por qué tenemos este privilegio? Porque el Padre mismo nos ama. Y ese es el primer punto, el amor. ¿Por qué todo esto viene a nosotros? Porque Dios nos ama. Porque tenemos a ese Dios que nos ama y podemos ir a pedirle ese gran amor que Él tiene para nosotros. Una asombrosa verdad. Todas las riquezas del cielo están a nuestra disposición porque tenemos a un Dios que nos ama y que nos concede todo esto. El versículo que acabamos de leer, el 27, habla de un amor, pero no habla de un amor ágape, sino de un amor fileo, de un amor personal, de un amor de amigos, de un amor personal. Gracias a Dios por ese amor. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, dice el versículo 27. Si estás aquí esta mañana y preguntas, ¿cómo hago para que Dios me ame así? ¿Para que Dios me ame así? ¿Cómo puedo hacer para que Dios produzca su afecto y me cuide y derrame los recursos del cielo en mí? La respuesta es muy clara. Si tú amas a Jesús, el Padre te ama. Porque ¿se acuerdan cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Sí se acuerdan? Entonces, y solamente entonces, Dios te ama. Así es como entras en el amor de Dios, amando a su Hijo. Juan 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo sabes si amas a Cristo? Porque le obedeces. Porque le obedeces. Por cierto, eso es lo que significa ser un cristiano. Ser un cristiano no significa pertenecer a alguna organización, significa amar a Jesús. Amarlo con un amor que guíe
a la obediencia, a la adoración. Y si tú quieres ser amado a ese nivel, tienes que amar a Cristo. ¿Quieres ser amado por Dios? Entonces ama a su Hijo, obedece a su Hijo y recibirás las riquezas de todo ese amor que Él tiene para nosotros. Podrás entrar a la presencia, a la convivencia, a la relación con ese Dios. Si una persona tiene un amor así, puede sufrir cualquier cosa. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el morir es ganancia. Si una persona tiene ese amor, puedes meterlo a la cárcel, puedes quitarle todo, y no va a pasar nada. Dice Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Difícil vivir sin ese amor? Sí. ¿La gente necesita ese tipo de amor? Sí. Ahora, ¿por qué conformarme con algo temporal, fluctuante, condicional, superficial, cuando puedo ser amado de esta manera? El amor de Dios es totalmente diferente. Podemos tener muchos amores, podemos tener muchas clases de amor, pero solamente el amor de Dios para nuestra vida es el que va a darnos esta completa satisfacción. La segunda disposición que nos hace ser capaces de animarnos es la fe. Versículos 27 y 28 de Juan 16, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto es muy importante. Habéis creído que yo salí de Dios. Me voy del mundo, voy al Padre. Y comprendes que en estas pocas frases el Señor está hablando de algo muy importante, que es la encarnación, es decir, Dios viniendo en forma de hombre. Él es esencialmente un miembro de la Trinidad que vino a este mundo. Los judíos no lo creyeron, pero tú y yo sí lo creemos. Ellos decían que era de Satanás, que tenía el demonio, que no era Dios. Pero Jesús dice, ustedes han creído que yo salí del Padre. En otras palabras, crees que Jesucristo es Dios y que bajó en carne humana, no nacido de José y María, pero concebido por María, por el Espíritu Santo, como Dios, el Hijo. Vivió una vida perfecta, murió una muerte de sustitución, resucitó físicamente de la tumba, creemos en el Evangelio, en los hechos del Evangelio, ascendió después al cielo. Eso lo creemos, es una declaración simple, concisa, clara del propósito de Cristo. Tenemos entonces el amor, tenemos entonces la fe. Él vino por su propia voluntad, cumplió la voluntad del Padre, el propósito del Espíritu, hizo su trabajo, nos ha traído esa fe. Ese era el plan redentor, nunca fue que Él viniera y se quedara. Y eso es lo que creemos. Si crees que Jesucristo es Dios en carne humana, que vino a este mundo a morir como un sacrificio por el pecado y que se levantó nuevamente para proporcionar esa justificación, que ha vuelto al cielo, si crees eso, entonces has puesto tu confianza en ese Salvador, en ese Dios de la Biblia. Y entonces Dios cuidará de ti para siempre, porque eso es lo que Él dice. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora lo entendemos, el plan es claro. Tú has bajado, nos has dado estas instrucciones y ahora entendemos, vas a regresar. Empiezan a ver con claridad. Ellos creían que Él era Dios en carne humana y el versículo 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Bueno, sí, Él sabe todo y ellos lo han vivido. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, han estado con Él 3 años, han visto que Él lee la mente de la gente, Él sabe lo que la gente está pensando.
hay una omnisciencia muy convincente. Sabemos que sabe todas las cosas y que no le pregunta nada a nadie. Y pasaron toda su vida dándose cuenta de que ellos eran ignorantes y que necesitaban que alguien les diera esa información. Y Jesús nunca le preguntó nada a nadie. Él lo sabía todo. Entonces Él debe ser Dios. Y creyeron. Versículo 31, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Afirma su fe. Yo no creo que lo cuestione, más bien creo que lo afirma. Versículo 32, de ahí de Juan 16, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Dice, ahora viene la hora cuando van a correr. Qué declaración tan fuerte. Entran al huerto y Jesús es arrestado y ellos huyen. Todos huyeron. Y te pregunto, ¿acaso su fe fue una farsa? No, era una fe débil. Era una fe que estaba en desarrollo. Jesús les dijo muchas veces, hombres de poca fe. Alguna vez un hombre le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, lleva mi fe a crecer, lleva mi fe a que madure. Y fue muy importante que Jesús dijera todo eso, porque cuando sucedió, entonces ellos dijeron, Él nos advirtió que todo esto iba a suceder. El apóstol Pablo dijo, si somos infieles, Él permanece fiel. Nos gustaría creer que nuestra fe es completamente madura, ¿cierto? Te gustaría creer que tu fe es completamente madura, pero la fe tiene que ser puesta a prueba y tiene que ir creciendo y tiene que ir madurando y tiene que llegar un momento donde tengas una fe madura para descansar completamente en Dios. El otro día platicábamos y tú me decías, ¿cómo es posible que en medio de todas las situaciones que vives estés tan tranquilo? Y yo te decía, tú no puedes decir tener fe y preocuparte, es contradictorio. Debes entender una cosa, Dios te ama incondicionalmente cuando te conviertes en su hijo, cuando amas a su hijo. Dios ha puesto fe en ti. Y si tú tienes fe, no puedes preocuparte. Porque si te preocupas, le estás diciendo, no creo en lo que vas a hacer. Algunos tenemos una fe débil, algunos tenemos una fe en desarrollo, otros tenemos una fe un poco más madura. La situación que estés viviendo, lo que estés pasando, tú lo pones en manos de Dios. ¿Y qué haces? ¿Te preocupas? Porque si lo pones en sus manos y te preocupas, entonces eso no es fe. Jesús les dice, ¿van a correr? ¿Qué le dijo Pedro? No, yo voy a morir contigo. ¿Y qué hizo Pedro? Corrió igual que todos. Pedro pensó que era una roca, pero todos eran un montón de inmaduros y comenzaron a correr y rápido. Solo eran inmaduros. Llegó el momento cuando vino el Espíritu Santo y infló su fe y trastornaron al mundo. Porque cuando su fe fue madura, dijeron, venga lo que venga. Y les dijeron, a la cárcel, dijeron, a la cárcel, azotes, azotes. Me vamos a matar, mátame, no me importa. Yo he entendido que hay alguien que me ama, me ha dado fe y sé hacia dónde voy. Pero en el mundo vas a tener aflicciones, no importa. Pero te va a ir mal en ocasiones, va a haber gente que te va a traicionar. Es más, gente que tú conoces, gente que vive en tu casa, gente que te ama, te va a hacer esto, te va a hacer el otro. Y mi fe está puesta en Dios, en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Yo tengo el amor del Padre, tengo la fe puesta en Él y sé que si me muero en este momento voy a ir con Él.
¿Qué me puede hacer el hombre? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, no es un mensaje emotivo, emocional solamente. Es un mensaje que tenemos nosotros que estarlo, permítame la expresión, rumeando, masticando, dándole vuelta una y otra vez. Y yo te animo a que pienses en algo. A lo mejor la predicación de esta mañana no sea así como que, ay, pues no fue muy emotiva, no fue muy emocional, a lo mejor no lo entendí mucho, pero te animo a que pienses en algo. Tú tienes ese amor del Padre en tu vida. Tú amas a ese Jesús de la Biblia, lo obedeces, porque si es así, entonces tienes el amor del Padre. Tú tienes esa fe de ese Cristo que te está mostrando al Padre, que te está diciendo, ya no se trata de mí, se trata de Dios. Vine a morir en la cruz para hacer a un lado el velo, para que ahora puedas ver al Padre, que es tu Padre, que te da esa fe en Él. Tienes esa esperanza de que si tú te mueres, vas a ir con Él. Quiero alentarte a que, si eres un creyente que puedes reconocer ahí en la privacidad, ahí en tu vida, en lo personal, que necesitas desarrollar más tu fe, a que no sobreestimes tu fuerza, a que no sobreestimes tu fe. Más bien teme tu debilidad y vive de manera humilde y reconoce y dobla tu rodilla y dile al Padre, Señor, reconozco que necesito más fe en ti. Su fe era real, fue probada, huyeron, pero cuando vino el Espíritu Santo, te digo que trajo un proceso de maduración y ellos creyeron. Y qué manera de creer, que se enfrentaron a todo lo que vino después y trastornaron el mundo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué te trae paz? Número uno, saber que Dios te ama con un amor eterno, soberano y divino. Saber que perteneces a Dios, que tu fe es verdadera, que Dios es tu redentor, tu salvador, tu protector, tu proveedor. Y entonces esa paz que dice sobrepasa todo entendimiento, viene a tu vida. Porque en el mundo vas a tener tribulaciones, tendrás aflicciones, pero Jesús dice, y es un mandamiento, sé valiente, anímate, confía, que yo he vencido al mundo. Eso es esperanza. No estás solo. Venga lo que venga, no estás solo. Si miras al mundo que te rodea, dices, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué podría ser peor? Híjole, la Biblia dice que vamos de mal en peor. El mundo no se va a componer, el mundo va cada vez peor. Pero nosotros tenemos amor, fe y esperanza. Un amor del Padre, una fe que Él nos ha dado, que no nos va a abandonar, y una esperanza en Él. Porque Él ha planeado la eternidad y esa es la victoria definitiva. El otro día estaba yo escuchando una oración de un hombre que va a un sepelio y la verdad me encantaron las palabras que él dio. En un sepelio dijo, enséñanos, Padre, a ver la muerte como victoria, que es el inicio de la eternidad contigo. Y es verdad. Esa es la verdad. Estaba leyendo el poema de un guerrero indio que decía al final, déjame vivir mi vida de tal forma que cuando llegue mi hora de muerte, no sea como aquellos que lloran y se lamentan diciendo, déjame vivir un poco más. Vive tu vida de tal forma que cuando llegue tu hora, le sonrías a la muerte y digas, vámonos a casa.
Tarde o temprano todos vamos a ser llamados a la presencia de Dios. Y será tomada en cuenta cómo has vivido. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Piénsalo. Dios te ama, Dios te sostiene y Dios tiene un propósito para ti en la eternidad por venir. Fe, amor, fe y esperanza. Oremos. Señor, quiero agradecerte por permitirme compartir a los hermanos de tu verdad. Padre, algunos de nosotros pasamos por diversas situaciones en las que en este tiempo, en este momento se requiere aferrarnos, Señor, a ti. Aferrarnos, Señor, con todo nuestro corazón a esa fe que tú nos permites tener en ti. Señor, decirte que no queremos un instante estar lejos de ti, Señor. Nos aferramos, Señor, a esa esperanza que tenemos puesta en ti, Señor, porque sabemos que tú no nos vas a dejar por el amor que nos tienes. Conocemos que eres un Dios que cumple su palabra. Y aunque las cosas no sucedan como nosotros esperamos o tenemos planeado, Señor, sabemos que al estar bajo tu cuidado, al ser tus hijos, las cosas saldrán como tú quieres. ¿Qué es lo mejor que puede sucedernos? ¿Qué es lo mejor que puede, Señor, acontecer en nuestra vida? Nosotros somos limitados porque no conocemos más allá, Señor, de lo que ven nuestros ojos. Y aún lo que ven nuestros ojos, Señor, puede ser engañoso. Pero tú, que desde el principio conoces el final, pero tú que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, tú que sabes, Señor, y puedes todo, es mejor lo que tú determines. Porque en mi deseo, Señor, puedo ser autoengañado. Porque en mi deseo, Señor, puedo pretender, Señor, que se cumplan ciertas cosas y puedo estarme engañando. Y que no se haga mi voluntad, porque mi voluntad es, Señor, carnal, porque mi voluntad, Señor, muchas veces es engañosa. Que se haga tu voluntad, Señor, en esta situación que vivo. Que se cumplan tus propósitos. Y que en medio de esta situación que tú me permites vivir, Señor, la enseñanza para mi vida sea esa. Que tú me amas, y porque tú me amas, Señor, tú me permites tener esa fe y esa esperanza en ti. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo las cosas han cambiado en nuestra vida y seguirán cambiando, Señor. Lleva, Señor, nuestra fe débil, Señor, a una fe, Señor, que crece, que madura, a una fe que te agrada, a una fe que cuando ora a ti, cuando deposita las situaciones en tus manos, no se preocupa, sino que es una fe, Señor, que glorifica tu nombre al reconocer que si está en tus manos nosotros podemos descansar, porque sea el resultado que sea, entendemos que es para tu gloria y para tu honra. Y ese es el deseo de nuestra vida, que tú seas exaltado en todo lo que hagamos.